Muy buenas tardes, queridos alumnos. En el día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 6. Vamos a hablar sobre la selección de personas. Siempre las personas que van a ingresar dentro de las organizaciones son seleccionadas, ¿verdad? La organización busca a las personas más idóneas, a las personas que puedan llegar a cumplir a cabalidad con las funciones que se están requiriendo dentro de las organizaciones, ¿verdad? Para eso entonces se hace todo un proceso, se sigue un proceso para poder seleccionar a la persona entre varias otras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la selección de personas? Es el proceso mediante el cual una organización elige entre una lista de candidatos, ¿verdad? Entonces, existe una lista de candidatos que se postularon, ¿verdad? Para el cargo que la empresa u organización haya llamado, y de entre todo eso se elige a la persona que cumpla eh, en su totalidad o al menos la gran parte con todo lo que se está requiriendo, ¿verdad? La persona que satisface mejor los criterios exigidos para ocupar el cargo disponible, considerando las actuales condiciones de mercado, funciona como un filtro que permite que solo algunas personas puedan ingresar a la organización. Entonces, la selección de personas es el proceso mediante el cual la organización elige a un candidato de entre una lista de varias personas, ¿verdad? Es también un filtro que permite que solo algunas personas puedan ingresar a la organización, ¿verdad? En términos más amplios, la selección busca a los candidatos entre varios reclutados más adecuados para los cargos de la organización. En término popular, constituye la selección adecuada a la persona adecuada para el lugar adecuado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se busca con la selección de las personas. Selección de personal se define como elección de la persona adecuada para el cargo adecuado, es decir, escoger entre los candidatos reclutados a los más idóneos para ocupar el cargo. La selección como proceso de comparación. La mejor manera de formular el concepto de selección es representada como una comparación entre dos variables. ¿Cuáles serían? Por un lado, los requisitos del cargo que debe llenarse, ¿verdad? ¿Qué requisitos que el cargo exige de su ocupante? Y por el otro, el perfil de las características de los candidatos que se presentan para disputarlo, ¿verdad? La primera variable, que es la de los requisitos, es suministrada por la descripción y el análisis del cargo, mientras que la segunda se obtiene mediante la aplicación de las técnicas de selección. O sea que entonces los requisitos del cargo es lo que ya en los anuncios o comunicaciones se da a conocer qué es lo que la empresa está buscando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está necesitando? Entonces, si yo veo un comunicado, un anuncio y veo que yo cumplo con los requisitos que se necesita para ocupar ese cargo, entonces yo puedo intentar, ¿verdad? Puedo postular para poder formar parte de la lista de elegibles para ocupar ese cargo, ¿verdad? Y el perfil es lo que ya se da mediante la aplicación de las técnicas. Entonces ahí, a través de las mediciones o las aplicaciones de la técnica, entonces van a medir si mi perfil está soy el adecuado o si hay otra persona que está más preparada que yo, ¿verdad? La selección de una responsabilidad de línea y una función de staff. Entonces, ¿por qué es una función de staff? Porque el staff, ¿verdad? Los encargados de staff son los que van a hacer todo el proceso de selección, ¿verdad? Son los que van a recibir las carpetas, van a analizarlos, van a estudiar, van a ir viendo quién pasa a la segunda fase, ¿verdad? Entonces todo el proceso o el seguimiento ellos son los que dan. Pero la responsabilidad es de línea, ¿verdad? O sea que el jefe, director, dueño es el que al final de cuentas va a tomar la decisión de quién va a ocupar el cargo, ¿verdad?
los encargados de staff son los que van a pasar una lista de posibles candidatos que podrían formar parte, ¿verdad?, de la organización, pero al final es el jefe el que va a tomar la decisión de quién va a ocupar el cargo. Selección como proceso de comparación, ¿verdad? Dentro de las especificaciones del cargo versus las características del candidato, ¿verdad? En las especificaciones están los requisitos exigidos para el cargo y el análisis y descripción de cargos para saber cuáles son los requisitos, ¿verdad? Y dentro de las características del candidato, lo que el candidato ofrece y las técnicas de selección para saber cuáles son las condiciones personales para ocupar el cargo. Entonces, cuando la especificación me dan los requisitos que se exige, el candidato tiene que saber qué es lo que él tiene para ofrecer, ¿verdad? Y dentro del análisis y descripción del cargo, para saber cuáles son los requisitos, el candidato va a tener que pasar por técnicas de selección para saber cuáles son las condiciones personales para ocupar el cargo deseado. La elección como proceso de decisión y elección. El primer punto estuvimos hablando entonces como proceso de comparación, ¿verdad? Se hace una comparación. Y ahora la selección como proceso de decisión y elección. Después de la comparación entre las características exigidas por el cargo y las características ofrecidas por los candidatos, puede ocurrir que varios de estos presenten condiciones aproximadamente equivalentes que permitan señalarlos para ocupar el cargo vacante. El órgano de selección no puede imponer al órgano solicitante la aceptación de los candidatos aprobados en el proceso de comparación, solo puede prestar servicio especializado. La decisión final de aceptar o rechazar a los candidatos es siempre potestad del órgano solicitante. Por eso vimos, ¿verdad?, que la selección es responsabilidad de línea y función de staff. El staff es el que puede pasar un listado de todas las personas que tienen o cumplen o tienen algunas aproximaciones con las características que se ofrecen, ¿verdad? Pero ellos no pueden obligar a la máxima autoridad o al que solicitó a una persona para ocupar cierto cargo a que no les puede obligar a tomar o a decidir quién va a quedar en el puesto, ¿verdad? Sino que ellos hacen todo el servicio, todo el proceso y pasan el listado, ¿verdad? Responsabilidad de línea y responsabilidad de staff. Ahí hay una comparación de ambos para que se pueda diferenciar bien. ¿Cuál es la responsabilidad de línea? Decidir respecto de cubrir el cargo vacante mediante la emisión de la selección de personal, ¿verdad? Decidir respecto de las características básicas de los candidatos, entrevistar a los candidatos, evaluar y comparar los candidatos mediante los resultados de las entrevistas y las demás técnicas de selección, decidir respecto de la aprobación y el rechazo de los candidatos y escoger al candidato final del cargo. Entonces, todo eso, las decisiones y las decisiones, todo eso queda netamente a cargo de las líneas, ¿verdad?, de los superiores. Y la responsabilidad del staff, ¿cuáles son? Verificar el archivo de candidatos y ejecutar el proceso de reclutamiento, realizar las entrevistas de selección de los candidatos que se presentan, desarrollar técnicas de selección más adecuadas, preparar y entrenar a los gerentes en las técnicas para entrevistar candidatos, aplicar pruebas psicométricas o de personalidad si es necesario y asesorar a los gerentes en el proceso de selección si es necesario. O sea, solamente lo que ellos pueden hacer es asesorar a los gerentes en caso en que el gerente pida su asesoramiento. Modelos de admisión, ¿verdad? Existen diferentes tipos que vamos a ver, ¿verdad? Con frecuencia la organización se enfrenta al problema de tomar decisiones respecto a uno o más candidatos. Cada decisión sobre un candidato incluye al individuo en una determinada posición administrativa, que significa el tipo de resolución que se debe tomar, y pueden distinguirse tres modelos a saber. Está el modelo de admisión forzosa, el modelo de selección y el modelo de calificación.
El modelo de admisión forzosa es cuando existe un solo candidato y una sola vacante a cubrir. O sea, no tiene competencia, no tiene con quién competir. Mi única opción es esa persona, entonces por ende a esa persona se le contrata, ¿verdad? Y modelo de selección existen varios candidatos y una sola vacante. Hay un solo puesto, un solo cargo, pero entonces hay varias personas que cumplen con los requisitos mínimos. Entonces yo tengo la opción de elegir otra vez entre ellos quién va a ocupar ese cargo o ese un solo lugar que hay. Y modelo de calificación, existen varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Ahí hay varios candidatos y varios cargos a ocupar, entonces se hace la calificación. Ahí nos muestra un poco, ¿verdad?, de cómo, para poder entender el tipo de selección, ¿verdad? La selección como proceso de decisión, dice, modelo de colocación, un candidato para una vacante. Ahí se ve bien, hay una persona, una vacante. Modelo de selección, hay varios candidatos para un solo cargo. Y el modelo de clasificación es varios candidatos y varias vacantes, entonces se va probando, se va viendo quién sería el candidato ideal para esos cupos. Identificación de las características del candidato. Identificar y localizar las características personales del candidato es un tema bastante sensible, pues requiere un razonable conocimiento de la naturaleza humana y de las repercusiones que la tarea impone a la persona que la ejecutará. Si el cargo no está cubierto, se requiere una visión anticipada de la interacción persona-tarea. Las características individuales se relacionan con la ejecución de la tarea en sí, la interdependencia con otras tareas y la interdependencia con otras personas, ¿verdad? O sea que esas identificaciones de lo que se deben de tener, ¿verdad?, dentro de las características, o sea, se debe identificar y localizar dentro de las características personales del candidato, ¿verdad? Si está preparado para hacer la tarea en sí misma, ¿verdad? Él tiene que conocer si su trabajo tiene interdependencia con otras áreas, otras tareas, o si él depende de otras personas. Identificación de las características del candidato. Vemos ahí, ¿verdad? La ejecución de la tarea en sí se tiene que tener en cuenta la inteligencia general, la atención concentrada en detalles, su aptitud numérica, su razonamiento deductivo o inductivo, ¿verdad? Porque él va a hacer esa tarea en sí, ¿verdad? O sea, tiene que tener lo mínimo estas características. Y cuando tiene una interdependencia con otras tareas, tiene que tener atención dispersa y amplia, tiene que tener una visión de conjunto, tiene que tener esa facilidad de coordinación, tiene que tener un espíritu de integración, su iniciativa propia, resistencia a la frustración o fracaso. O sea que él tiene que tener esa posibilidad de interacción con otras personas, ¿verdad? Él tiene que saber trabajar en equipo, tiene que estar preparado para eso. Y la interdependencia con otras personas, ¿verdad? Las relaciones humanas, la habilidad interpersonal, colaboración y cooperación, liderazgo, facilidad de comunicación, inteligencia emocional. Entonces, estas son algunas características, ¿verdad?, de los candidatos dependiendo del tipo de tarea que va a realizar, que deben tener estas ventajas. Recolección de la información sobre el cargo, ¿verdad? Existen 5 maneras de recolectar información relacionada con el cargo que se va a cubrir. El primero habla de la descripción y análisis del cargo. ¿Qué proporciona la descripción y análisis del cargo? La información respecto a los requisitos y las características que el ocupante del cargo debe poseer para el desempeño de manera adecuada para el perfil requerido, ¿verdad? Por ejemplo, se necesita un administrador de recursos humanos que debe ser mayor de edad, mínimo de experiencia mínima de 2 años, en cargos similares, por ejemplo. Ahí se va haciendo una descripción del cargo, ¿verdad? Técnicas, el otro punto habla
de la técnica de incidentes críticos. Esta técnica trata de localizar las características deseables, ¿verdad?, que mejoran el desempeño, y las no deseables, que son las que empeoran, ¿verdad? Esta técnica es subjetiva porque se basa en el criterio del gerente o de su equipo de trabajo. Otra manera de recolección de información es la solicitud de personal. Ese es el comienzo de todo proceso de selección. Pueden surgir en cualquier departamento o área dentro de la organización, ¿verdad? Entonces el comienzo del proceso es una orden de servicio que emite el gerente para solicitar a una persona que ocupe determinado cargo vacante. Por ejemplo, dentro de mi departamento una persona renunció o una persona se le promovió o se le reasignó otras funciones, entonces nace ahí una vacante. Entonces lo primero que hace el gerente es realizar una nota de solicitud, ¿verdad?, en donde solicita a una persona para ocupar tal cargo, ¿verdad? Ahí es donde comienza todo este proceso. El otro punto habla del análisis del cargo en el mercado. Cuando la organización no dispone de información sobre los requisitos y características esenciales del cargo que se debe llenar, por tratarse de un cargo nuevo o uno cuyo contenido esté muy relacionado con el desarrollo tecnológico, recurre a la investigación de mercado en empresas similares y exitosas, que es lo que generalmente deben de hacer las empresas, ¿verdad? Yo debo de mirar un poco el mercado, ver a mi competencia o ver a las otras empresas. Por ejemplo, si yo voy a crear un departamento, tengo que hacer un estudio de mercado, ¿verdad?, para que yo pueda tener o estar al nivel de mi competencia. Y hipótesis de trabajo en caso de que no puedan utilizarse ninguna de las alternativas anteriores para obtener información respecto al cargo que debe cubrirse, puede emplearse la hipótesis de trabajo, es decir, una suposición aproximada del contenido del cargo y de sus exigencias en relación con el ocupante como simulación inicial, ¿verdad? Entonces se hace una idea cuando no se tiene ninguna información o dentro del mercado no existe ese cargo que yo estoy precisando, no está acorde a ninguna otra de las empresas que están dentro del mercado. Entonces yo me hago una suposición de lo que yo voy a necesitar, ¿verdad?, de las características de lo que se va a necesitar, que las características que deben de tener o el perfil que debe tener esa persona para ocupar ese cargo nuevo. Técnicas de selección. Para obtener información respecto a los candidatos que se presentan, las técnicas de selección se agrupan en 5 categorías. Primero vemos la entrevista de selección, que es la técnica de selección que más se utiliza, ¿verdad? A pesar del fuerte contenido subjetivo, la entrevista personal es la que más influye en la decisión final respecto de los candidatos. ¿Por qué es subjetivo? Porque muchas veces pueden surgir ciertas situaciones que hacen o que inclinan hacia cierto lado de la balanza, ¿verdad? Porque es algo que no se puede medir con exactitud, sino por el desempeño. Muchas veces en las entrevistas hay personas que son muy hábiles para hablar, para persuadir al entrevistador de que él es la persona ideal para cubrir el cargo, y muchas veces eso vos no podés medir si con lo que él te está hablando, te está diciendo de cómo es su desempeño, vos no podés ver si realmente él va a ser de esa manera, ¿verdad? ¿Cómo conducir entrevistas de selección? Ahí nos da algunos tips, ¿verdad?, para poder mejorar. Dice, la entrevista de selección no debe improvisarse, pues exige algunas acciones preliminares que pueden mejorar su eficiencia y eficacia, ¿verdad? Primero, ¿qué se debe hacer? Identificar los objetivos principales de la entrevista, o sea que se tiene que planear con anticipación la entrevista, se tiene que conocer o leer la descripción del cargo y la solicitud del empleo del candidato, examine las responsabilidades del cargo y la situación, o sea que el entrevistador tiene que conocer perfectamente todo lo que se requirió para ocupar ese puesto, ¿verdad? Y debe saber, tiene que tener bien preparado, planeado cómo va a ser esa entrevista, ¿verdad?
Segundo, dice que se debe crear un buen clima para la entrevista. Emplee tiempo suficiente, seleccione un sitio tranquilo, sea amigable y muestre interés. Preste toda la atención al candidato, ¿verdad? Que es muy importante porque, como bien sabemos, ahí uno puede observar, analizar el comportamiento de las personas, cómo se siente esa persona en el momento de la entrevista. Conduzca la entrevista orientada hacia objetivos, conozca cuál es la información que necesita obtener el candidato y búsquela a través de preguntas objetivas respecto de su experiencia profesional. Analice también aspectos como personalidad, creatividad e independencia del candidato. Entonces, a través de esto, yo voy a ir quitando informaciones que yo voy a necesitar o que necesito conocer de esa persona. Evitar preguntas discriminatorias. Focalice todas las preguntas en el cargo pretendido y por el candidato y evalúe sus calificaciones con relación a ese foco, ¿verdad? Entonces, evitar las preguntas, no discriminarlo, ¿verdad? Responda a las preguntas formuladas por el candidato y tome la iniciativa para informarle sobre temas que pueden ser de su interés. O sea, la persona que va a entrevistar tiene que estar preparado y tener un buen conocimiento sobre el cargo al que se está llamando, ¿verdad? Porque así también en la entrevista el entrevistador tiene que estar preparado en responder las dudas o consultas que el entrevistado pueda llegar a realizarlo durante ese proceso, ¿verdad? Anote sus impresiones inmediatamente después de la entrevista, que eso es muy importante, siempre anotar, tener una ayuda en memoria e ir anotando los puntos más relevantes que yo voy teniendo de esa persona, ¿verdad? De acuerdo a cómo se va desempeñando, cómo va hablando, dependiendo de las experiencias, de su preparación profesional que tenga la persona, entonces yo voy anotando los puntos más resaltantes. La segunda técnica, estuvimos hablando de las entrevistas. Ahora vamos a hablar de las pruebas de conocimiento o de capacidades, ¿verdad? Que ese es otro punto que se tienen en cuenta, ¿verdad? Las pruebas de conocimiento son instrumentos para evaluar el nivel de conocimiento general y específico de los candidatos exigidos por el cargo vacante. Trata de medir el grado de conocimiento profesionales o técnicos. Como existen diversas pruebas de conocimiento y de capacidades, es necesario clasificarlas conjuntamente en cuanto a la forma de aplicación, el alcance y la organización. Entonces, a través de estas pruebas, yo voy a poder medir la capacidad o preparación de las personas, ¿verdad? Y dependiendo al tipo de trabajo que va a realizar, ver, analizar, estudiar cuáles serían los más convenientes aplicar para poder obtener el resultado deseado. En cuanto a la forma de aplicación de esas pruebas, las pruebas de conocimiento de capacidad pueden ser orales, escritas o de realización. Las pruebas orales que se aplican mediante preguntas y respuestas, ¿verdad? Son parecidas a una entrevista estandarizada y estructurada. Son como entrevistas, pero que el entrevistador ya tiene las preguntas bien claras para poder medir el conocimiento y preparación de las personas. Las pruebas escritas se llevan a cabo con preguntas y respuestas escritas. Son las pruebas realizadas generalmente en las escuelas y universidades para medir conocimientos adquiridos. Y las pruebas de realización se aplican mediante la ejecución de un trabajo. O sea, yo le hago una prueba ahí a la persona. Por ejemplo, si yo quiero contratar un chofer, ¿qué le digo? Le pido que por favor suba al vehículo y me estacione, le indico en dónde yo quiero que me estacione o qué es lo que quiero que haga. Entonces yo estoy viendo su manera, ¿verdad? Estoy midiendo cómo él se va desempeñando, ¿verdad? Se aplica mediante la ejecución de un trabajo o tarea de manera uniforme y con tiempo determinado, como prueba de digitación de diseño, de maniobra de un vehículo, fabricación de una pieza o trabajo de computador. Entonces, a través de esto yo ya puedo saber si es una persona que va a trabajar en la oficina, puedo pedir que por favor me redacte una nota haciendo o solicitando ciertas cosas. Entonces ahí yo voy midiendo, voy viendo cómo se desempeña esa persona. En cuanto al alcance,
¿verdad? Las pruebas de conocimiento o capacidades pueden ser generales o específicas. Las pruebas generales evalúan nociones de cultura general en aspectos genéricos del conocimiento, o sea, el conocimiento en general, que lo mínimo que debe de tener o conocer la persona, y específicas ya van específicamente al cargo que va a ocupar, ¿verdad? Las tareas que va a realizar, ¿verdad? Evalúa conocimientos técnicos específicos directamente relacionados con el cargo vacante, como conocimiento de química, informática o contabilidad, dependiendo, ¿verdad?, al cargo que va a ocupar siempre. En cuanto a la organización, las pruebas de conocimiento de capacidad pueden ser tradicionales u objetivas. Las pruebas tradicionales se basan en una disertación o expansión. No exigen planeación ni pueden improvisarse. Abarcan menor número de preguntas por el hecho de exigir respuestas largas, explicativas y prolongadas, ¿verdad? Y las pruebas objetivas sí que ya se planean y estructuran en forma de test objetivos. Su aplicación es rápida y fácil, su evaluación también es rápida, fácil y objetiva, y pueden aplicar las personas que no son especialistas en el tema. Estas pruebas permiten medir la extensión y el alcance de los conocimientos. Las pruebas objetivas generalmente se denominan test, pues transforman las preguntas o problemas en elementos de test, ¿verdad? Eso ya es algo más específico, se deben de preparar. El otro tipo habla de las pruebas psicométricas. Ya hablamos de las entrevistas de selección. El otro, las pruebas de conocimiento, y ahora vamos a hablar de las pruebas psicométricas. Constituyen una medida objetiva y estandarizada de una muestra del comportamiento referente a aptitudes de la persona. Las pruebas psicométricas se utilizan como medidas de desempeño y se basan en muestras estadísticas de comparación. Los resultados de las pruebas de una persona se comparan con estándares de resultados en muestras representativas. Por esta razón, las pruebas psicométricas presentan dos características que las entrevistas y pruebas tradicionales objetivas no tienen, ¿verdad? Es algo un poco más específico. Estas herramientas permiten conocer y documentar características de los candidatos a contratar y de su personal actual, como su inteligencia, los valores que tiene, sus habilidades, la vocación y personalidad son los que se pueden determinar con estos tipos de pruebas, ¿verdad? Con el fin de alinear dichas características a la gestión estratégica del trabajo. Las pruebas psicométricas presentan dos importantes características que las entrevistas no consiguen alcanzar, que es la validez y la precisión. Gracias a la validez, la capacidad de la prueba para pronosticar de manera correcta la variable que se pretende medir. Y la precisión es la capacidad que la prueba para presentar resultados semejantes al aplicarla varias veces a una misma persona. O sea que con precisión se pueden dar unos resultados. El cuarto punto habla de las pruebas de personalidad, ¿verdad?, que revelan ciertos aspectos de las características superficiales de la persona, como los determinados por el carácter, que son los rasgos adquiridos, y los determinados por el temperamento, que son los rasgos innatos, ¿verdad?, que es algo que ya traemos. Las pruebas de personalidad son específicas cuando investigan determinados rasgos o aspectos de la personalidad, como equilibrio emocional, frustraciones, intereses, la motivación, ¿verdad? En esta categoría se hallan los inventarios de intereses, de motivación y de frustración. Tanto la aplicación como la interpretación de los test o pruebas de personalidad exigen la intervención de un psicólogo. Ya ahí de otra persona más preparada se necesita en estos puntos. Y el último habla de las técnicas de simulación, que abandonan el tratamiento individual y aislado para centrarse en el tratamiento en grupo y sustituyen el método verbal o de ejecución por la acción social. Las técnicas de simulación se emplean como complemento del diagnóstico. Además de los resultados de la entrevista y de las pruebas psicológicas, el candidato dramatiza algún evento relacionado con el papel que desempeñará en la organización para dar una visión más real de su comportamiento en el futuro. Las técnicas de simulación se utilizan en cargos que exigen relaciones interpersonales, por ejemplo, gerencia, supervisión, ventas, compras, contratos. O sea que se hace una simulación de cómo será su comportamiento acorde al cargo que va a ocupar, ¿verdad? Cómo va a sobrellevar ciertas situaciones
como por ejemplo el futuro encargado de un departamento, ¿verdad? Cómo él va a relacionarse con los demás. Proceso de selección. Dentro del proceso de selección, ¿verdad? Hay varias etapas o fases secuenciales que atraviesan los candidatos. Los candidatos que superan los obstáculos continúan hacia las etapas siguientes. Si no consiguen superar las dificultades, son rechazados y salen del proceso. Pueden citarse las siguientes etapas. El primer punto, hablamos de la solicitud de empleo. Es el primer paso que se realiza para poder comenzar todo lo que es o conlleva el proceso de selección de personas. El segundo habla de la entrevista inicial de selección, que es la curricular, o sea, se mira el currículum de las personas y a través de ello se va viendo su preparación o su formación, si va acorde a lo que se solicitó, ¿verdad? Luego pasa a las pruebas varias y test de selección. Luego está una entrevista final. Hay organizaciones que hacen un examen médico y análisis y decisión final. O sea, ahí se analiza y la decisión final toman los directivos de las organizaciones. La entrevista preliminar es inicial o previa, como bien lo dice, ¿verdad? Esta entrevista es de carácter superficial. Es el primer filtro al que es sometido el candidato y se utiliza con diversos fines. Primero, ¿qué es lo que se quiere obtener con esto? Tener una impresión personal del individuo, poder mirarle, observarle, analizarlo, ¿verdad? Cerciorarse de que sea compatible con los requisitos generales del puesto y con las políticas generales de la empresa. Aclarar y confirmar con el candidato los datos expuestos por él en la hoja de solicitud de empleo, ¿verdad? Porque muchas veces o ciertas veces hay personas que adulteran ese documento. Los exámenes psicológicos son pruebas de eficiencia que estudian los aspectos cognitivos de la personalidad. Ahí estudian la inteligencia, sus aptitudes y sus conocimientos, ¿verdad? Y luego pasa la contratación, que es formalizar con apego a la ley de la futura relación del trabajo para garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa. Ahora, si pasa por todo ese proceso, entonces ahí ya se hace el compromiso entre ambas partes. Y el último punto, el último paso habla de la evaluación de resultados de la selección de personas, ¿verdad? El proceso de selección debe ser eficiente y eficaz. La eficiencia radica en hacer correctamente las cosas, saber entrevistar bien, aplicar pruebas de conocimiento válidas y precisas, dotar de rapidez y agilidad a la selección, mínimos costos operacionales, involucrar a las gerencias y sus equipos en los procesos. Lo primordial es medir y evaluar el funcionamiento de los procesos mediante los resultados. Solamente con la retroalimentación es posible saber si deben tomarse o no acciones correctivas. El proceso no se debe condicionar a normas directrices ni rutinas de trabajo que provoquen rigidez e inflexibilidad. Debe ser adaptable, ágil y flexible para que sea participativo. En este sentido, los gerentes de líneas y sus equipos deben involucrarse en el proceso. O sea que no es que solamente yo le doy al área, a mi staff, que ellos se encarguen todo y yo no le doy seguimiento. Al contrario, la alta dirección o los encargados o gerentes de línea, ellos tienen que tener participación en todas las etapas. O sea, cada etapa ellos tienen que saber todos los resultados que se van surgiendo dentro del proceso, ¿verdad? Y hay un mensaje que habla de las claves del éxito. Dice: importancia de definir un modelo de selección, que son los modelos de competencia, ¿verdad? O sea, cómo yo voy a hacer mi proceso de selección, tener siempre un modelo, ¿verdad? Se debe de analizar las necesidades de la empresa. ¿Es necesario? ¿Es realmente necesario? ¿Verdad? ¿Se necesita realmente? Luego, el otro punto habla de elegir las fuentes de reclutamiento para cada puesto y perfil. Utilizar los mejores indicadores para predecir la adaptación del candidato a su puesto de trabajo, siendo imprescindible la entrevista telefónica y focalizada. Valorar objetivamente cada una de las candidaturas. Conseguir una rápida adaptación de la persona a la empresa y al puesto de trabajo. Realizar un seguimiento del personal incorporado. Disponer de seleccionadores con aptitudes y actitudes para poder realizar satisfactoriamente los procesos de selección. Con esto terminamos esta unidad. Espero
que le presten mucha atención y cualquier cosa a las órdenes. Que tengan todos un buen resto de jornada.